Bueno, debo comunicarles que hasta aquí llego yo. No voy a seguir. Es una frase que todos escuchamos, que todos alguna vez la dijimos. Es más, hay una canción que dice, todo concluye, al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Los cuentos tienen un final y no continúan. Para muchos la vida tiene un final, todos vamos a morir y hasta ahí llegamos. La vida no continúa, piensan algunos. Las películas nos muestran que todo tiene un final. Las canciones tienen un final. Todo parece tener un final y no continuar. Los discípulos de Jesús pensaban lo mismo, ¿no? Que todo tiene un final. Que con la muerte de Jesús todo se había terminado para ellos. Jesús ya no estaba más con ellos. Sin embargo, nosotros sabemos y tenemos la seguridad que es distinto, que la cosa continúa porque Él resucitó. Jesús resucitó y los cristianos creemos y tenemos la certeza de que Él está vivo. Y si Él está vivo quiere decir que la historia no ha terminado, que la historia sigue, que la vida continúa. Si Él está vivo, algo debe estar haciendo en este tiempo. Y seguro viene a tu mente la pregunta, sí, algo debe estar haciendo. ¿Qué es? ¿No? Si resucitó y está vivo, entonces, ¿qué es lo que Jesús continúa haciendo hoy después de su resurrección y ascensión? Para responder vamos a viajar un ratito al Evangelio de Lucas para recordar algo muy importante. El Evangelio según Lucas, que es el primer relato de Lucas sobre la vida de Jesús, termina de esta manera. Miremos Lucas 24, 50 al 53. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Parece que la historia termina ahí y es un lindo final. Regresaron a Jerusalén con gran gozo, estaban siempre en el templo alabando a Dios. Está todo bien, pero debemos recordar que antes de irse, Jesús dijo algo muy importante. Les dijo algo a sus discípulos y vamos a ver el versículo 50 del capítulo 24 de Lucas, que dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Si la historia termina con los discípulos en el templo, como hemos dicho, es un buen final. Pero nos queda la intriga de saber qué pasó, si acaso Dios mandará o no la promesa. ¿Y cuál promesa? ¿Cuál promesa es? ¿O cuál promesa era? Y es así que ahora en Hechos, Lucas escribe de nuevo a Teófilo, esta persona que era importante. Teófilo era se supone que era una persona con un cargo eh, muy importante, ¿cierto? Por eso dice excelentísimo Teófilo. Le vuelve a escribir para contarle cómo sigue la historia. Esa historia sí continúa. Lucas ya comentó lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el primer relato. Versículo 2 de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahora, hay algo muy importante, porque tenemos que notar que Jesús, por el Espíritu Santo, dio orden. ¿Te acuerdas que en el bautismo de Jesús, cuando Él estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él? Después, en Lucas capítulo 4, dice el Espíritu Santo está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Antes de irse dio órdenes a los discípulos que había cogido por medio del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a comprender que Él continuará obrando en el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo más.
Jesús no estuvo un solo día, sino que ¿cuántos días estuvo? Estuvo 40 días. 40 días con ellos, hablándoles del reino de Dios que Él había inaugurado y que ese reino continúa. Jesús comenzó a hacer cosas en el poder del Espíritu Santo que mostraban que el reino había sido inaugurado. Acuérdense, Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Y comenzó a anunciar también en el poder del Espíritu Santo las buenas noticias de ese reino que Él vino a inaugurar para que muchos como vos y yo seamos parte de ese reino. Y ese reino va a ser establecido totalmente cuando Él regrese, y Él va a regresar porque está vivo, resucitó. Y si está vivo, algo debe estar haciendo. Nos hemos preguntado qué es lo que está haciendo hoy después de haber resucitado, apareciéndose a los discípulos y haber ascendido. Vamos a aprender que hoy Jesús anuncia el Evangelio en el poder del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Y esto es lo que podemos ver en Hechos 1 al 11. Jesús anuncia el Evangelio en el poder del Espíritu Santo por medio de su iglesia, ¿no? Él continúa anunciando el Evangelio del reino de Dios. No sé si alguna vez escuchaste la frase, hay que seguir adelante porque la vida sigue. La escuchaste seguramente. Y la hemos dicho y la hemos usado para alentar a alguien, pero hemos dicho, hay que seguir porque la vida sigue. Bueno, Jesús dijo algo parecido. Él había venido anunciando la llegada del reino de Dios, pero murió. ¿Te acuerdas? Parecía que el reino de Dios había llegado a su fin, o no se iba a dar. Sin embargo, Jesús demostró y enseñó lo contrario, que la vida sigue, porque después de resucitar, se apareció a ellos y les seguía enseñando todo lo referido al reino de Dios. Pero parece que ellos no entendían. No entendían bien porque le seguían haciendo la misma pregunta sobre si ahora sería el momento, ya que resucitó, de restaurar el reino de Israel, echar a los romanos y todo, ¿no? Un reino terrenal. Pero Jesús les responde que a ellos no les corresponde saber. Dios sabe qué es lo que va a hacer y cuándo. Lo que ellos tienen que hacer es una cosa, quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Y es ahí que Jesús los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, como había anunciado Juan el Bautista y como Jesús les había enseñado. Porque Juan bautizó con agua, versículo 5, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco. Juan, recordemos esto, los sumergía anunciando lo que Jesús iba a hacer en el interior por el poder del Espíritu Santo. Una limpieza para una nueva vida, una regeneración, una nueva vida. Y aquí nos explica qué significa ese bautismo del Espíritu Santo. Se trataba de una nueva vida como ciudadanos del cielo, del reino, que es eterno. Y también a la misma vez, ese bautismo del Espíritu Santo se trataba de poder anunciar las buenas noticias de ese reino en el tiempo presente hasta que Jesús regrese. Versículo 8, ya le había dicho que se queden, ¿cierto? Que no les corresponde saber cuándo o qué va a hacer Dios con respecto al reino, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán bautizados y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús lo bautizaría con el Espíritu Santo, los sumergiría en él para que ellos puedan ahora en su nueva vida, ahora ellos puedan hablar las buenas noticias del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y Jesús ya le había dicho, ¿no? Que vayan y hagan discípulos. ¿Te acuerdas la gran comisión en Mateo 28? Termina diciendo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan miedo porque Él va a estar hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva. Pero ¿cómo? ¿De qué manera estaría con ellos si Él ascendió? Enviando su Espíritu Santo para que su obra de anunciar las buenas noticias continúe por medio de sus mensajeros, de sus apóstoles que luego formaron la iglesia. Entonces,
La secuencia es así. Jesús hacía todo en el poder del Espíritu Santo. Jesús les dice que ellos recibirán la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, cuando Él vaya y lo envíe también. Serán bautizados, sumergidos en ese Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que viene, y podrán llevar las buenas noticias del reino de Dios a todos lados con el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos harían lo mismo que Jesús en el sentido de anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Y es obvio que ellos no podían solos, no podían anunciar el reino de Dios, ¿no? Lo que Jesús le enseñó a ellos sin el Espíritu Santo, porque ellos no podían convencer a nadie, no podían transformar la vida de nadie. Recordemos que ellos mismos no estaban entendiendo todavía. Pensaba que se trataba de un reino terrenal, pero Jesús les dice, esperen, porque ustedes serán bautizados. Ahora en el Espíritu Santo cuando llegue, podrán comprender todo lo que Él había comenzado a hacer y enseñar, para enseñarlo ellos también. Y ahora esas vidas nuevas consistían, ¿cierto? Obviamente en anunciar las buenas noticias de Jesús, el Rey del reino eterno de Dios. Entonces, ellos en el poder del Espíritu Santo podían hablar el Evangelio, confiando que el Espíritu Santo que estaba con ellos haría la obra que en aquellos que oyeren el mensaje que Jesús les enseñó y que nosotros lo tenemos escrito en la Biblia, en tu Biblia. De esta manera vemos que Jesús anuncia el Evangelio en el poder del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Los discípulos incluso podían estar seguros de que esto iba a suceder, porque ellos vieron a Jesús irse en una nube. Él iba a ser coronado. Tenemos que entender esto, que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de un rey que iba a recibir un reino, esto está en Daniel. Y ahora vemos a este rey Jesús yendo. Él iba a ser coronado como el rey victorioso que había ganado la victoria. Y ascendió a sentarse en el trono a la derecha del Padre. Apocalipsis también, en Apocalipsis vemos en el trono al Cordero. La misma Biblia lo está diciendo. Y nosotros también recordamos esta verdad en el credo. Está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, no tendrá fin. Ellos también podían estar seguros porque los ángeles les repitieron lo mismo. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo, Él va a volver. Jesús fue coronado, declarado rey, y luego de 10 días, porque recordemos que Él estuvo 40 días con ellos, después se supone que de 10 días envió el Espíritu Santo, por eso Pentecostés 50, envió su Espíritu Santo para seguir anunciando la buena noticia de su reino, que no es terrenal, como Él les explicaba, no es de este mundo, como Jesús mismo lo dijo. Acuérdate que cuando Él estaba ya preso antes de la crucifixión, en la entrevista que le estaban haciendo, ¿cierto? Él dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo, es un reino eterno. Y este reino está vivo y hoy sigue obrando, sigue anunciando las buenas noticias del reino de Dios como siempre lo hizo en el poder del Espíritu Santo, pero ahora por medio de su iglesia, hasta que Él regrese y establezca para siempre su reino, donde todo será perfecto y donde nosotros estaremos cara a cara con Él. La historia continúa. Bueno, hasta acá llego yo, no voy a seguir. Es una frase que todos escuchamos, que todos alguna vez la dijimos. Es más, hay una canción que dice todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Para muchos la vida tiene un final. Todos vamos a morir y hasta ahí llegamos. La vida no continúa, piensan. Todo tiene un final. Las películas nos muestran que todo tiene un final. Las canciones tienen un final. Todo parece tener un final y no continuar.
Los discípulos de Jesús pensaban que con la muerte de Jesús todo se había terminado para ellos. El reino que ellos soñaban, terrenal, sin los romanos y todo, había llegado a su fin. Jesús ya no estaba más con ellos. Pero al tercer día resucitó. Y los cristianos creemos y tenemos la certeza de que Él está vivo. Y si Él está vivo, quiere decir que la historia continúa, que no todo ha terminado. ¿Qué es lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección y ascensión? Y aquí vienen algunas objeciones, algunas respuestas. Porque algunos piensan que Jesús no está haciendo nada. Ya murió. Otros piensan que Jesús está estableciendo un reino terrenal. Por eso tú no deberías estar enfermo y sin dinero. Y si lo estás es porque no eres cristiano casi, ¿no? Otros dicen que la vida no tiene sentido, que no hay un destino incluso para nadie, para el cristiano tampoco, ¿no? Eso de un reino eterno, eso no puede ser cierto. Menos evangelizar, ¿para qué? Si no es necesario hablar de alguien que ya está muerto, piensan otros. Pero por otro lado también, la otra cara de la moneda de ese evangelismo es que no hay que evangelizar porque Dios es el que hace la obra y trae a las personas. Bueno, sí, Él hace la obra y puede hacerlo, pero el texto nos lleva mucho más allá, respondiendo a todos estos interrogantes, dudas u objeciones. La palabra de Dios hoy mismo nos dice que Jesús está vivo, no muerto. Y como Él está vivo, Él continúa obrando. ¿Qué es lo que está haciendo? Anuncia hoy el Evangelio del reino de Dios que está escrito en nuestra Biblia. Un reino eterno. Eso sigue haciendo. Hay vida eterna. Y lo sigue haciendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Puede hacerlo solo? Sí. Poderosísimo para hacerlo. Incluso lo puede hacer. Lo hace. Pero Él quiere hacerlo por medio de su iglesia, que anuncia el Evangelio, la buena noticia del reino. Y ese Evangelio está escrito. Está escrito. Ya está escrito. Por eso tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor, porque ya está escrito en nuestra Biblia. Entonces, querida iglesia, debemos recordar esto cada día. Seamos conscientes de que Jesús está obrando hoy. Recordemos que Jesús quiere que lo conozcan. Él está súper interesado y comprometido en eso. Que muchos sean salvos. Recordemos que Jesús quiere que el reino sea conocido y que muchos vengan a Él para vida eterna. Recordemos que hoy somos parte de ese reino gracias a Él, porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, como lo hemos cantado. Recordemos que Él quiere usarnos ahora también en el poder del Espíritu Santo para anunciar las buenas noticias de Jesús con palabras y hechos, lo dice nuestra visión. Pidamos que Él ponga personas para que le hablemos la buena noticia. Pídele, ya vas a ver. Le pidamos que ponga a esas personas para que le hablemos las buenas noticias de Jesús, el Rey del reino eterno de Dios. Pero también agradezcamos que Él nos ha regalado, nos ha bendecido, ha hecho bien, nos ha hecho bien con el Espíritu Santo, que es Él mismo, que es Dios mismo con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo no confiar cuando vamos a evangelizar que Él es el que hace la obra? Pero también, hermanos, si hemos estado pensando que todo se trata de un reino terrenal, debemos arrepentirnos y volver a confiar en que Jesús hoy sigue obrando para anunciar no un reino terrenal, sino un reino eterno. El anuncio del reino de Dios sigue en pie. Es por eso que cada ministerio en esta iglesia tiene el desafío de evangelizar. ¿Cómo hacemos para llegar a más jóvenes? ¿Cómo hacemos para llegar a más niños? ¿Cómo hacemos para llegar a matrimonios, a varones, a más niños, más mujeres? Tenemos un gran desafío este año. ¿Cómo hacemos? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque eso es lo que Jesús sigue haciendo.
en el poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Recordemos que somos misioneros todo el tiempo. Cada uno de nosotros somos misioneros. Donde nosotros estemos, ahí donde Dios nos ha puesto. Jesús está vivo hoy. Y Él hoy anuncia el Evangelio en el poder del Espíritu Santo por medio de su iglesia. ¿Queremos de verdad ser esa iglesia comprometida con Dios que viva apasionada por anunciar el Evangelio? Como dice la visión. Queremos. Entonces, manos a la obra, recordando que lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Jesús, porque tu obra continúa. Nosotros, Señor, agradecemos que a pesar de nosotros, incluso tú quieres usarnos nuestra debilidad. Pablo decía que él temblaba cuando anunciaba el Evangelio, pero lo hacía con demostración del poder del Espíritu Santo. Nosotros queremos seguir adelante anunciando las buenas noticias de tu reino, Jesús, de ese reino eterno, pero queremos hacerlo y confiamos que así es, hacerlo en el poder del Espíritu Santo para tu gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.